Oskar Guzmán přijel poprvé do Prahy v roce 2004, kdy s námi dělal koncert se svojí tehdejší flamenkovou sestavou hudebně taneční v divadle ABC a od té doby jsme se spřátelili a spolupracujeme i nadále. Udělali jsme už za těch několik let spolu celou řadu koncertů a v letošním roce si ke své návštěvě přivezli sebou. Tak já myslím, že jsme dneska byli svědky úžasného koncertu Oskara Guzmána a jeho kolegů. Tak skutečně by se tam narodila někde v těch končinách, odkud to flamenko pochází. Jsem rád, že i přesto, že ta věc vlastně není ani až tak příliš známá, tak řekl bych, že zájem publika byl celkem slušný. Hola amigos, soy el concertista de guitarra River Oré. Me encuentro muy contento de estar junto a uno de los concertistas más importantes que tenemos en el Perú y que radica, por supuesto, en Sevilla, España. Su nombre, Oskar Guzmán. Bienvenido, Osquitar. Un placer. La verdad es que te agradezco mucho que me hayas propuesto hacer esta entrevista y este encuentro, ¿no? Nos conocemos ya hace muchos años, nos conocimos en Arequipa y bueno, la verdad es que yo estoy encantado aquí de compartir contigo un poquito pues mis experiencias, mis vivencias y lo que haga falta. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué se siente ser un guitarrista que se ha formado, digamos, en el Perú, que inició con los estilos quizás que los guitarristas nos inclinamos dentro de la guitarra con un profesor clásico? ¿Y qué te llevó de repente en algún momento de tu vida a acercarte al flamenco, que es un estilo totalmente diferente a nuestra música y también muy diferente también a la música clásica? Bueno, la verdad es que yo en mi casa crecí en una burbuja española, digamos, ¿no? Yo desde muy pequeño, o sea, en mi casa se escuchaba flamenco, se escuchaba música clásica española, ¿sabes? Manuel de Falla, Concepto Aranjuez, se escuchaba zarzuela, se escuchaba pasodobles. Mi padre me llevaba a los toros desde que tenía 2 años, a los 8 años ya tenía bonos, en fin, crecí con esa influencia, ¿no? Entonces, cuando yo tenía 11, 12 años, pues empecé a aprender a tocar la guitarra y así es como ya me fui metiendo en todo eso. Claro que sí. Sabemos por algunos comentarios de guitarristas que uno de los pilares, digamos, del flamenco, de la guitarra flamenca dentro del Perú ha sido el Moro, y tú has sido muy cercano a él y has sido uno de tus profesores principales. Exactamente, sí. Para mí aquí el Moro era y será la máxima autoridad con diferencia en la guitarra flamenca, ¿no? Él era un guitarrista extraordinario, además de una gran persona y bueno, fue aquí como, digamos, mi maestro, ¿no? para la guitarra flamenca. Lo que pasa es que después, lamentablemente, pues él falleció y entonces pues ya es cuando ya me decidí a irme a España y ahí empezar ahí una nueva etapa en mi vida. Claro que sí. De esta primera etapa del flamenco, de la guitarra con estos estilos, ¿recuerdas algunos pasajes de tus primeras lecciones con el Moro? Sí, recuerdo algunas cositas, sí. La verdad es que incluso si quieres te puedo tocar ahí una cosita. Por supuesto. Una falseta por soleá que siempre me acuerdo. A ver, vamos a ver. Excelente.
el flamenco tiene una fuerza increíble, ¿no? Que inmediatamente pones un acorde de estos bastante oscuros, te sumerge en estos pasajes tan importantes y te hace recordar a guitarristas que seguramente ahora justamente quiero preguntarte a ello, ¿no? Dentro de ya de tu conocimiento, ya saliendo de estudiante, ya agarrando un poco la madurez de guitarrista, ¿quiénes podrían haber sido tus referentes como guitarristas, ¿no? Dentro de este estilo de flamenco? Bueno, para mí, en mi casa, lo que siempre escuchaba, sobre todo los discos de Paco de Lucía, que mi padre los compraba, y ahí es donde se me fue metiendo también el gusanillo ya en la guitarra flamenca en sí, ¿no? Pero luego he tenido también otros referentes, por ejemplo Sabicas, es un guitarrista, digamos, de la música flamenca tradicional y anterior, de la generación anterior a Paco de Lucía, ¿no? Y él también siempre fue un guitarrista que me gustó mucho. Además es como una enciclopedia de la guitarra flamenca. Luego también estuve escuchando mucho a Manolo Sanlúcar y aún lo escucho, ¿no? Y otros guitarristas que también siempre han sido buenos referentes. Pero si te tuviera que nombrar a dos o tres, te diría eso: Paco de Lucía, Sabicas, Manolo Sanlúcar. Claro, hablando un poquito de Sabicas, coincides con Paco de Lucía que a nadie le sonó la guitarra tan bien como a Sabicas. ¿Qué tal perfección esos cuatrémolos tan perfectos, cristalinos, ¿no? O sea, es un guitarrista de lujo y con una postura anterior a la de Paco de Lucía, que es un poquito más complicada. A mí me parece muy complicada, ¿no? Con la guitarra por acá arriba. ¿Qué opinas al respecto? Sí, definitivamente, totalmente de acuerdo. El sonido de Sabicas era, vamos, tenía una perfección que desde mi punto de vista no la tenía casi ni Paco. Paco tenía un estilo de tocar con mucho poderío, pero la limpieza que tenía Sabicas era única. Y bueno, lo bueno es que tenemos los discos, los vídeos para poderlos ver y siempre una y otra vez, ¿no? Claro. Y totalmente de acuerdo. Y también me parece algo muy bonito comentarlo con los amigos guitarristas que van a ver esta entrevista, es que Sabicas inducía bastante al aplauso, ¿no? Sus finales eran apoteósicos, inducía a lo apoteósico de sus finales en general, ¿no? O sea, enseñó a muchos guitarristas a acabar justamente sus temas para claro, que tenga una trascendencia en el público, ¿no? O sea, incitaba a un pequeño silencio y te ponía el acorde final que ya tenías que aplaudirlo a morir, ¿no? Claro, efectivamente. Sí, él, la verdad es que desarrolló la guitarra flamenca de concierto y contribuyó a ella de una manera importante. El primero que empezó a dar conciertos de guitarra flamenca fue Ramón Montoya, que era incluso anterior a Sabicas. Y más o menos es esa la trayectoria de la guitarra flamenca de concierto. O sea, pues empezó Ramón Montoya, pues siguieron Sabicas y Niño Ricardo, y ya pues vino la generación de Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Enrique Melchor, y todos los contemporáneos de él. Claro que sí. Bueno, te cuento una anécdota. Yo empecé escuchando, me acuerdo, un cassette de Ramón Montoya, y fue lo más cercano que me sirvió a mí para quizás sacar algún tema medio flamenco, aunque era flamenco clásico, la malagueña de Lepona, ¿no? Que dentro del toque de Carlos Montoya, que era un LP que escuché en una casa de un fabricante de antaño que ya falleció, Manuel Vaca, uno de los principales fabricantes de guitarra, de Pepe Torres, de muchos artistas famosos peruanos. Y ahí escuché, me acuerdo, la malagueña de Lepona con unos ligados que no eran bastante diferentes a los que yo había escuchado hasta esa época, ¿no? Tanto en la música clásica, que seguramente había escuchado algo de Segovia, y dentro de la música peruana, que había escuchado otro tipo de técnicas, ¿no? Lo que me sorprendió bastante fue esta técnica de los ligados en esta versión de Carlos Montoya de la malagueña de Lepona. Y hablando de guitarristas, cuando tú sales de Perú, ya eras un guitarrista totalmente formado en los palos flamencos, sales con algunos palos dominándolos, o ya te complementas en España con todo ello, ¿no? Porque existen, obviamente, dentro del flamenco muchos estilos, ¿no? Claro. Bueno, mira, para empezar te tengo que decir que es que nunca se termina de aprender. Es que todavía no me considero un guitarrista totalmente formado. Siempre estoy atento a aprender de mis compañeros, o si veo algún vídeo, siempre hay algo que
se puede aprender. En lo respectivo de los palos, pues mira, por lo menos conocía ya todos los palos principales, las familias de los palos, de todo lo que es la soleá y sus derivados, y por otra parte pues los tangos, las bulerías, en fin, que ya conocía ya yo, digamos, los palos principales. Luego ya está el tema del cante flamenco, ¿no? Entonces, claro, eso ya es mucho más amplio, ¿no? Y bueno, siempre acompañando a gente, pues vas aprendiendo también a reconocer los cantes y todas esas cosas. Es muy amplio el flamenco, ¿no? Entonces, ya te digo, es aventurado decir que ya lo sabes todo. Claro. Porque no es verdad. Y digamos, dentro de la guitarra flamenca, para las personas que en algún momento tienen la inquietud, porque muchos de nosotros los guitarristas en algunos momentos nos acercamos, ¿no?, a la guitarra flamenca por alguna u otra razón, ¿cuál recomendarías que podría ser el orden para empezar en este camino que es muy largo, como tú dices, y que es inacabable, probablemente durante toda nuestra vida? Pero ¿cuál podría ser quizás el primer palo a aprender para comenzar a contabilizar de alguna manera, ¿no? Porque al principio comenzamos nosotros a contabilizar, y ya cuando agarramos quizás la onda de una bulería o de una alegría, ya nos sentimos un poquito más inmersos, ¿no? Porque antes de eso sucede un bloqueo total, ¿no? O sea, comenzamos a hacer acordes de repente dentro de la cadencia andaluza, y ahí nos quedamos muchas personas, ¿no? Pero ya de repente cuando pasamos a ese otro nivel de poder contabilizar de alguna manera los palos, nos sentimos un poquito más dentro de esta cultura. Claro, claro. Bueno, mira, ya te digo, como hablábamos antes, hay varias familias, ¿no?, de los palos por el tema rítmico, y bueno, yo recomendaría, si tienes que ya meterte de lleno en un ritmo flamenco que sea pues de los más tradicionales, por ejemplo la soleá, ¿no? La soleá, porque tiene un tempo lento, ¿no?, pero ya tiene la complejidad de lo que es los 12 tiempos y con acentuaciones irregulares y tal, y entonces pues mira, yo creo que es un palo, digamos, que tiene ese equilibrio, además de la cadencia armónica que tiene, para poder empezar en lo que es la guitarra flamenca. Claro que por sí. decirte algo, ¿no? ¿Nos podrías tocar un poquito de repente para sentir la diferencia, ¿no?, con todos los amigos que nos están viendo, la diferencia de algunos palos del flamenco principales, como lo que hemos nombrado, quizás la solea, quizás una alegría, quizás una bulería, no lo sé? Sí, mira, podemos hacer ahí un poquito un repaso. Mira, por ejemplo, lo que hablaba antes, la soleá, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 12 tiempos. Pero si lo aceleramos un poquito y cambiamos ya de cadencia, podemos ya pasar a la alegría. Y ahora un poquito por bulería, que también viene bien ahí conocerla.
los palos de flamenco tienen cosas muy marcadas, ¿no? En algunos casos, como es casi elevar la velocidad, en algunos casos, pero en algunos otros totalmente diferentes por los acentos, ¿no? Cuando marcamos, parece la bulería, se siente como una soleá rápida en algunos casos, ¿no? Se siente de esa manera, pero la soleá tiene una cadencia bastante profunda que yo he sentido, ¿no? Cuando he analizado algunos discos por ahí de Paco de Lucía, y he sentido que en muchos de los casos también va muy libre, ¿no? La cadencia, ¿no? Sobre todo cuando no tienes, claro, un baile que te vaya a marcar todo, ¿no? Como que el guitarrista le da su propio metrónomo también al respecto, ¿no? Sí. Bueno, hay palos que se prestan mucho más para eso, por ejemplo la soleá, a pesar de que siempre estás manteniendo el compás, pero puedes ir jugando con el tempo, ¿no? No es lo mismo que con una bulería, que sí, pues va con el tempo mucho más, digamos, equilibrado, ¿no? Y también están los toques que no tienen, los palos que no tienen un compás, ¿no? Que tienen ritmo, porque las notas siempre, ¿sabes? Por mucho que no toques con una base rítmica, pero que tienen ritmo, pero que no tienen compás, ¿no? Claro que también sí. existe como la taranta, las granadinas, todos estos palos libres que sobre todo son cantes libres, ¿no? Ya luego se han desarrollado lo que son los solos de guitarra en relación con estos palos. Claro que sí. Voy a aprovechar un poquito teniendo acá a Oscar Guzmán para preguntarle algunas cosas que a los guitarristas siempre nos llaman la atención. Yo cuando escuché a Oscar estábamos en un festival de guitarristas en Arequipa, un festival internacional donde venían guitarristas de diferentes partes del mundo como Oscar y otros locales que también participábamos. Yo me acuerdo que entre los palos que tocaste por ahí probablemente una rondeña, y dentro de la rondeña quería preguntar a lo siguiente, ¿no? Aquí uno de nuestros estilos musicales dentro de la guitarra andina es el carnaval y el huayno yacuchano, ¿no? En estos dos estilos musicales, Raúl García Zárate, dentro de sus temas, incluye esta afinación a la cual llamamos temple arpa, ¿no? Entonces el temple arpa aquí lo conocemos con la tercera cuerda en fa sostenido, sí, y la sexta cuerda en re. Exacto. Tal cual como en España sucede esta similitud que es la afinación para una rondeña. Exactamente. Sí, este es un toque que se le atribuye a Ramón Montoya, el primero que tocó por rondeña, y efectivamente lleva esta afinación alternativa, como se dice, ¿no? A la afinación, digamos, tradicional de la guitarra, ¿no? Pero últimamente también se usan muchas otras afinaciones, también se usa, por ejemplo, con la sexta en do, o con la sexta en si, o a veces se bajan la segunda y la primera, se bajan un tono, en fin, hay diversas afinaciones que Lo que pasa es que siempre ya, claro, cambiarle la afinación a la guitarra siempre es más complicado, se usa sobre todo en grabaciones, ¿no? Claro. Ya en vivo la gente se lo piensa un poquito más de cambiarle la afinación a la guitarra. Es todo un riesgo, ¿verdad? Exactamente, claro. Porque cuando tienes la guitarra afinada en la afinación, digamos, tradicional, después si lo cambias, luego después la cuerda se te sube otra vez, entonces es complicado. Claro, es complicado, sí. pero se da mucho en la guitarra flamenca últimamente. Y Oscar, teniendo, digamos, la experiencia que tienes tú, tanto a nivel internacional, ¿con qué artistas has podido, digamos, participar, de repente hacer un musical de los que son dentro de este estilo flamenco? Bueno, artistas reconocidos. Bueno, tuve varias oportunidades de ir con Pepe de Lucía, el hermano de Paco de Lucía, cantador, Pepe. Y con él he hecho varias cosas, incluso él colaboró también en un disco mío que hice hace un tiempo. Hemos viajado a Alemania, hemos viajado a Australia, algunas cosas ahí también en Sevilla, en fin. Con él es con quien de las personas, así, trabajo con muchos artistas, pero de los conocidos, así, con quien más es con él. De los tops, digamos. Sí, de los tops, sí. También tuve la oportunidad de acompañar a una cantadora famosa, conjuntamente con un compañero, de hecho yo iba de segunda guitarra, Ana Reverte, y fuimos a un teatro precioso que era el
teatro, esto es en Barcelona, no sé si es el Liceo o uno de estos, pero un teatro importante. Vale, y tú vives en un sitio donde es, digamos, muy importante porque es como una de las cunas del flamenco, ¿no? Y ¿cómo es vivir en Sevilla, dentro de esta atmósfera donde hay tantos guitarristas, tantos cantadores, tanta cultura de la guitarra, constructores de guitarras muy importantes? Cuéntanos un poquito cómo es Sevilla. Bueno, Sevilla es una ciudad, bueno, eso lo sabe todo el mundo, es una ciudad hermosa. Yo creo que todo el mundo que va a Sevilla en un momento se plantea quedarse allí porque es una ciudad muy atractiva, ¿no? Y muy turística también, con mucha historia, y la verdad es muy acogedora también. Por contarte, hacer un paréntesis, yo en Sevilla siempre me he sentido como en casa porque tiene muchas similitudes con Lima, ¿no? De hecho, los toreros, sobre todo los toreros antiguos, conocían a Lima como la Sevilla de América. Y tú a veces te paseas por el centro de Sevilla y lo veo, puedes pensar que estás en el centro de aquí de Lima, por ejemplo, ¿no? La arquitectura, la atmósfera puede ser incluso similar. Y bueno, pero después es una ciudad también muy manejable, ¿no? Porque es una ciudad que tiene 750.000 habitantes. Después los pueblos que están alrededor, pues, que son pueblos muy pequeñitos, pues tienen también mucho. El pueblo que yo vivo tiene 5.500 habitantes, así que imagínate, esto aquí es una urbanización, Sí. o menos. Claro. Bueno, hay otros pueblos que tienen 10.000, 20.000, pero aún así no son cantidades grandes. Sevilla y los alrededores tienen más o menos 1 millón de habitantes. Wow. Y digamos, tu carrera se ha desarrollado a nivel de España y de otros países, como vemos un poquito en las redes sociales, nos enteramos cada vez que de repente Oscar sube una fotografía que de repente está en Rusia o está, he visto también algunas programaciones, ¿no? El banner donde aparece las giras que en algún momento también has estado por Grecia. Cuéntanos un poquito tu performance con respecto a conciertos. Bueno, la verdad es que todo eso se lo tengo que agradecer en principio al vivir más de media vida allí, a haberme hecho español, ¿no? y tener el apoyo muy grande de las embajadas españolas en muchos lugares del mundo donde he tocado, ¿no? Que siempre me han apoyado, y eso es una cosa que me ha ayudado mucho también a desarrollar mi carrera, ¿no? El apoyo que he tenido ya siendo ciudadano allí en España. Y luego, pues mira, yo siempre he sido de la idea de sembrar, ¿no? De que cualquier oportunidad, si no te parece a priori muy interesante, pero luego igual lo haces y después eso puede dar lugar a otras oportunidades mejores. Lo digo porque en un principio yo empecé tocando en festivales en varios países y tal, y bueno, no era yo un guitarrista conocido ni nada por el estilo, pero bueno, igual iba y sean las condiciones que fueran, y eso ya me dio pie a que otra gente me conociera y me invitaran a otros lugares, a otros países y tal, y fue como una bola de nieve, ¿no? Y eso es lo que te puedo contar. A mí siempre me ha gustado mucho viajar, ¿no? Para mí siempre cuando me llega una oportunidad para dar un concierto en el extranjero, yo para mí evalúo todas las opciones. Hay gente que solamente se fija en el dinero. ¿Cuánto voy a ganar? No, y si no voy a ganar un buen dinero, pues entonces no voy. Pero no, en mi caso siempre pongo en valor todas esas otras, todo eso otro que voy a recibir, que no es precisamente el dinero, sino el conocer otro país, otra cultura, probar otras comidas, otro público. Todo eso para mí también tiene mucho valor, y yo creo que esa actitud es la que también me ha ayudado a que haga muchas cosas por ahí. Con respecto a los países, pues mira, ¿qué te puedo contar? He tocado ya en todos los continentes. La verdad es que he tenido también esa suerte. He ido a Norteamérica, he estado en Oriente Medio, y también he estado también en Rusia, he estado en Australia, en fin, he estado ya casi en todos lados. Me quedan 2 o 3 países que es lo que me gustaría en un momento conocer, pero después estoy muy satisfecho con los lugares que he conocido.
Claro que sí, bueno, es un gran orgullo para nosotros aquí en Perú poder exponer un poquito la vida de Óscar Guzmán, un guitarrista, como habrán escuchado, con vasta experiencia internacional dentro de una cultura y dentro de un estilo bastante complejo, ¿no? Que tiene participantes en todos los continentes. O sea, estamos hablando de una cultura que tiene exponentes de gran nivel en Japón, en los Estados Unidos, por supuesto en España. En todas partes del mundo hay muy buenos ejecutantes de la guitarra, tanto para la guitarra solista como para el cante y para el baile. Y quiero dar fe de algo muy importante también que yo sentí como guitarrista, ¿no? Cuando conocí a Óscar, ya por supuesto había escuchado ya guitarristas aquí en el Perú, ¿no? De hecho, uno de ellos ha sido uno de mis maestros, también amigo de Óscar Guzmán, como es Antonio Rosas, ¿no? Uno de mis maestros también de flamenco. Y había escuchado también a otros guitarristas aquí en el Perú, en algunos festivales que organizaba el Himna, o por allí en algún centro cultural de Ricardo Palma y Miraflores, que son los clásicos sitios donde podríamos escuchar guitarra solista. Pero cuando escuché a Óscar Guzmán ya en este contexto de conciertos y yo creo que en esta oportunidad, no me acuerdo el año, pero viniste muy entrado en dedos, viniste con un repertorio bastante amalgamado, que se sintió ese nivel, de verdad se sintió ese nivel del toque flamenco, ¿no? Con una, por supuesto, Óscar Guzmán cerró la etapa de concertistas en este festival como número estelar y fue maravilloso, ¿no? Para mí, yo lo escuché así con mucha atención, nunca lo había escuchado de Óscar Guzmán, por supuesto, por los referentes aquí de la guitarra, pero nunca lo había escuchado en vivo y sentí la verdad mucha emoción, mucho orgullo porque cada acorde, cada arpegio, cada golpe en la guitarra que hacías, o sea, estaba dentro de un contexto que dominabas y eso se notaba claramente, ¿no? Y para mí fue muy positivo. Y a razón de este comentario quería yo preguntarte, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la guitarra flamenca, ¿no? La guitarra flamenca en nuestro país, si has escuchado de algunos nuevos ejecutantes, ¿no? En mi caso, yo ahora en estos últimos quizás 10 años he conocido a algunos de ellos, un amigo trujillano muy bueno, Moisés Oblitas, que me ha gustado su toque, es un jovencito que inició en la guitarra clásica y que tiene un buen dominio de la guitarra flamenca. Pero a razón de ello te quería preguntar cómo ves el futuro de la guitarra flamenca en el Perú. Bueno, si te soy sincero, estoy bastante desconectado, digamos, de lo que se esté haciendo actualmente, ¿no? Tengo contacto con antiguos alumnos que tuve en las temporadas que estuve por aquí, pero no he asistido a ningún espectáculo. Estos días son complicados, yo he venido ahora 2 semanas, como sabes, los días de Navidad para visitar a los familiares y tal, y no he tenido yo tiempo de verdad de percibir, digamos, ¿no? El otro día tuve una reunión con mis alumnos que todavía siguen tocando y tal. Uno de ellos no pudo venir, que creo que se ha hecho también un nombre por aquí, que es Augusto Gil el Galleta, que es cantante de rumbas y tal. Y después, bueno, está Antonio Rosas, que ha sido mi alumno y también, bueno, sigue tocando y tal. Y después otros 2 compañeros también que estaban allí, que bueno, alumnos míos antiguos. Bueno, ya te digo, estuvimos tocando ahí un poquito cada uno, pero no te sabría. Después he escuchado otros nombres por ahí, a veces en las redes sociales, alguien cita a alguien, pero no les he escuchado realmente. Entonces, sería muy aventurado para mí opinar. Pero en líneas generales, sí creo que tiene mucha salud el futuro de la guitarra flamenca en el Perú, porque lo que sí sé es que hay más gente interesada cada vez en la guitarra flamenca, ¿no? Como tú, estos nombres que inventabas, no los conozco, pero ya basta que existan para que eso sea bueno. Y ahí creo que, a diferencia quizás de tu generación, ahora hay un poco más de información, ¿no? Con respecto a cómo poder de repente de forma autodidacta desarrollar, ¿no?
diferentes estilos dentro de la guitarra flamenca, ¿no? Ya se tiene algunas herramientas diferentes quizás ahora. Definitivamente, esto no tiene color con lo que era antes en mi época en la que empecé a aprender, ¿no? Porque como te decía antes, todavía sigo aprendiendo, pero cuando empecé a aprender era todo muy complicado, nos mataban por una cinta de vídeo, dábamos la vida por un disco nuevo, a ver quién me lo copia, a ver quién me lo graba, a ver si alguien va a España y trae algo. Era muy complicado, muy complicado, muy complicado. Y por ejemplo, cuando aprendías del moro, ¿tenías que recordar las clases para lo que regresabas otra vez con lo aprendido? ¿Lo grababas en un tape? ¿Qué hacías? Sí, lo grababa y algunas cosas también me las escribía, que no era eso ni tablatura, yo me lo escribía como aprendí inicialmente con números, ¿no? Por ejemplo, la primera al aire, pues 10, ¿no? La quinta en el cuarto traste, pues 54, entonces ahí me lo iba yo apuntando. Sí, me lo iba apuntando y me lo grababa. Pero claro, que es como empecé yo a aprender, ¿no? Pero ya después, bueno, aprendí música, aprendí ya como hacer una tablatura en condiciones, entonces pues ya fue a mejor el tema. Pero lo que hablábamos, el tema de cómo era antes y cómo es ahora, o es que ahora, por eso es que también hay, creo, también un boom de guitarristas flamencos en todas partes del mundo, ¿no? Antes tú ibas y todo el mundo estaba detrás de uno para que tocar salvo les enseñaras y tal. Yo te hablo hace 20 años o más. Pero ya hoy en día tú vas y ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo ha aprendido de todos los vídeos que hay y hay cosas muy buenas también, ¿no? En YouTube hay un montón de vídeos, tutoriales. Creo que hablando de los vídeos, Oscar, creo que tuvo muy buena acogida y creo que ayudó a muchísimos guitarristas en el mundo. Estas ediciones que no me acuerdo la empresa que lo hizo, pero que hizo vídeos de instrucción de flamenco. No sé si venían además con tablaturas, pero me acuerdo precisamente de los VHS que existían, de Moraito, ¿no? Existía de Juan Martín, si no me equivoco, de Paco Serrano. O sea, hubo todo un ciclo donde eso era el oro, un guitarrista tener eso de Tomatito, ¿no? De Tomatito, bien. Sí, gigantes de la guitarra, ¿no? Sí, yo lo recuerdo y creo que me compré 2 o 3. Había de Tomatito, sí, de Enrique Melchor, no sé si de Paco Serrano, de Juan Martín. Él tiene otras ediciones, no creo que estuvieran en esa serie. Eran, creo que suizos o algo así, una empresa suiza. Moraito Chico también. Y efectivamente, venía un libro escrito en música y en tablatura, en las dos cosas. Y venía la cinta donde el guitarrista pues explicaba y estaba frente a la cámara y lo tocaba más lentito, y eso fue un comienzo magnífico para lo que después ha sido los tutoriales de guitarra flamenca. Ahora tú a veces, porque me gusta siempre ver qué es lo que se hace, y a veces veo un tutorial en YouTube y ahora te sale el guitarrista tocando, te sale la tablatura en movimiento y te sale todo. Entonces, eso es increíble, esto es una herramienta, pues imagínate, si hubiéramos tenido eso ya cuando yo empecé, pues otra sería la historia. Otras generaciones. Bueno, quería comentarles, amigos guitarristas, que bueno, traje, ahora que estoy aquí de visita en la casa de nuestro amigo Oscar Guzmán, le traje un libro que se lo voy a entregar por aquí. Es un libro justamente de partituras que a la vez trae un disco, ¿no? Con los audios para poder obsequiárselo, y quizás en algún momento vamos a escucharlo a Oscar tocar algunos de estos temas que son los clásicos, ¿no? Los temas como Adiós Pueblo de Ayacucho, que son todo un antes y un después dentro de la guitarra andina, y con mucho cariño para ti, Oscar. Muchísimas gracias. Para que lo tengas ahí en casa, ahí en Sevilla, y quizás en algún momento podamos ejecutar algún temita o un pedacillo, aunque sea de Claro, tema. claro, seguro que lo haré. Voy a echarle un vistazo ya cuando esté ahí en casa. Claro que sí. Y lo mismo hasta te grabo algo y lo colgamos por ahí. Está muy bien presentado y enhorabuena, Gracias, de verdad, gracias. porque esto es un poco lo que hablábamos antes. Sí. Así como esta serie de esto y tú en tu caso pues sacando adelante pues la música peruana, esto es la verdad que es muy apreciable. Gracias, Oscar. Y bueno, comentarte un poco que
¿Qué es lo que se viene ahora para Óscar Guzmán? ¿Qué has pensado para el futuro, ¿no? Ya sabemos de tus grabaciones, sabemos de tus composiciones y de tu amplia trayectoria dentro de la guitarra flamenca. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué es lo que se viene, ¿no? Para seguirte también en tus redes sociales, si eres muy metido de las redes sociales o más bien eres un poco esquivo. ¿Cómo te ha tratado esta nueva época digital, digamos? Bueno, las redes sociales yo las considero muy importantes porque es lo que te acerca a la gente, ¿no? Y también es la que te da de alguna manera pues la referencia de lo que se está haciendo, de cómo también se mueven los compañeros y tal, y en ese sentido, y bueno, y que sobre todo que te vea la gente, ¿no? Entonces, te guste más o te guste menos, siempre es importante darle una cierta atención a las redes sociales. Lo que pasa es que falta tiempo, y además depende cómo la uses, porque hay gente que, como yo, que cuelgo una cosa o comparto algo, una experiencia, y no solamente musical, y ya está, porque hay mucha gente que me conoce, con todos los viajes que he hecho, conozco mucha gente y muchos los tengo ahí en el Facebook, por ejemplo, ¿no? Pero tampoco soy un obsesivo de las redes sociales, las utilizo lo justo para compartir y que todos sepan algo de mí y a veces también enterarme también de la gente. Me pasa una cosa muy curiosa, que por ejemplo cuando es mi cumpleaños en el Facebook me saludan, no sé, 200 personas o más. O hay unas que se les pasa, lo que sea, pero a esas 200 las conozco personalmente, ¿no? Y son de aquí, de allá, y eso es muy grato. Entonces, en ese sentido también me complace, ¿no? El tema de redes sociales. Pero ya te digo, tampoco estoy obsesionado con eso. Ahora, también es verdad que las redes sociales también han democratizado más la actividad artística, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando yo empecé a tocar ya en festivales, haciendo giras y tal, recuerdo que la única manera de contactarte era a través de un correo electrónico. Fui uno de los primeros guitarristas que tenía página web y entonces pues eso también me ayudó, y en esa época pues tú tenías el contacto de alguien y ese contacto lo tenías tú, ¿no? Ahora lo tienes tú en el Facebook y ya lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ha sido positivo, y en otro punto de vista también a veces negativo, porque normalmente tu red de contactos y de organizadores y tal, pues... Ya no es tan privado como antes. Claro, anteriormente era un valor, ¿no? Por ahí Óscar Guzmán de repente pone un flyer del festival tal en Rusia y el contacto dice y al día siguiente le están escribiendo ya para ofrecer 50 o 100 mandando su propuesta. Claro. No, eso me ha pasado, me pasó una vez precisamente en Rusia, que había llegado a una ciudad donde iba a tocar y llegué 2 días antes, y al día siguiente que llegué, un día antes del concierto, fui a hacer el prueba de sonido, porque también iba con una bailadora y con un cantador. Fuimos a hacer la prueba y ya la organizadora ya me había contado que había un guitarrista que le había escrito ya para tocar ahí. O sea, había visto el cartel y ya le había escrito antes de que yo tocara. Entonces digo, vaya tela, cómo está la cosa. Claro. Y eso antes no pasaba, ¿no? Porque era más complicado de que se dieran estas circunstancias, pero... Y ahora, con respecto a lo que me preguntabas de las expectativas, pues mira, te soy sincero, yo todavía no he recuperado el nivel de actividad que tenía antes de la pandemia. Entonces, mi objetivo este año es ya remontar de una manera ya definitiva, porque a mí lo que me ha perjudicado también, aparte de la pandemia, es el tema de la guerra de Rusia. Yo en los últimos años... últimos, ¿qué te digo? 7, 8 años antes de la pandemia he ido mucho a Rusia, iba 3 veces al año, a veces 4, en total he ido más de 20 veces a tocar ahí, a hacer giras, y me había acomodado un poco a ese, no, porque Rusia es una potencia increíble en el sentido de que tiene tantas ciudades, tanta gente, cada ciudad tiene su teatro y un pedazo de teatro, y entonces he hecho giras ahí, bueno, increíble, es un país, pues, imagínate, enorme. Y ahora con la guerra, terminó la pandemia y empezó la guerra. Y entonces, pues, todos los planes que tenía ahí ya previstos con tiempo, pues todo eso se ha venido abajo. Entonces, pues,
adecuarte a nuevos mercados a veces no es tan fácil ni es tan inmediato, ¿no? Entonces, este año sí ya tengo algunos planes para remontar ya de manera definitiva y coger el nivel de antes. Eso es cuestión de viaje, porque también es verdad que también con mi grupo hacemos muchos eventos corporativos y cosas ya en España, y eso sí se ha recuperado, porque ya la actividad se ha recuperado bastante a todo nivel, ¿no? Así que en eso estamos. Qué bien, qué bien. Y ya para cerrar esta bonita entrevista, nuevamente agradeciendo la buena disposición de Óscar, que ya está prácticamente a puertas de regresar a Sevilla, España, donde él radica. Quería proponerte, ¿no?, de repente algo a futuro, y teniendo en cuenta y preguntarte primeramente si eras consciente de que probablemente en mucho tiempo, ¿no? En mucho tiempo no va a haber un referente de la guitarra flamenca a nivel internacional como lo ha sido tu persona, ¿no? Si eres consciente de que eres el guitarrista flamenco quizás más importante que hemos tenido, y con repercusión todavía en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, a razón de ello, quizás preparar un material que pueda ser tomado por las nuevas generaciones de guitarristas, que de repente nos podamos acercar a la guitarra flamenca y conocer de repente en una primera etapa, como estábamos hablando al principio de la entrevista, algunos de los palos de una manera con la experiencia que tienes tú, ¿no? Y con la experiencia también de ser peruano, cómo nosotros podríamos introducirnos dentro de este estilo musical. Quizás en adelante hacer un trabajo de un libro, de un vídeo, de ambas cosas, ¿no? ¿Qué te parecería la idea? Me encantaría. Antes que nada agradezco tus palabras. Yo no sé si comparto todo lo que dices de mí, porque la verdad que yo en ese sentido nunca he sido nada pretencioso, simplemente he hecho mi camino y he intentado pues trabajar y hacer lo mejor posible todo, ¿no? Pero lo que me propones me parece estupendo, de verdad que me gustaría hacerlo, ya lo hablamos. Claro que sí, Y de entonces, hecho va a causar, creo, mucha expectativa con esta entrevista. Mucha gente va a estar curioseando, van a estar mirando cosas tuyas, y seguramente en el futuro quizás lo vayas a pensar. Yo sé que toma su tiempo, lo vas a tener que hacer de a poco, pero creo que sería valioso para el Perú tener un acento, ¿no?, como lo tienen en otros países, ¿no? De hecho, por ejemplo, la cultura flamenca en el Japón es algo muy enriquecedor, ¿no? Digamos, uno se puede acercar a una academia en Tokio y puede aprender el flamenco o el tango, ¿no? Lo mismo con el jazz en cualquier parte del mundo. Quizás aquí podríamos tener las cosas un poquito más claras a partir de la experiencia, como te digo, de un personaje que ha trascendido. Bueno, sí. Yo por mí encantado. Estos días no he podido hacer nada por aquí, porque ya, son fechas muy malas para organizar cosas. De hecho, la Embajada de España tenía interés, pero me propuso si podía yo venir antes. Pero claro, he venido con la familia y tal, entonces pues es más complicado cambiar los billetes y todo eso. Me propusieron, ¿por qué no vienes el 16 o así? Y hacemos algo, pero ya era complicado. Pero ya yo creo que en un futuro se pueden hacer cosas y yo por mí encantado, siempre tú sabes, visitar la tierra donde naciste siempre tiene su encanto, las comidas, las cosas. Ayer tuve una reunión con unos compañeros de colegio que vinieron aquí a casa y nos reunimos como 12 compañeros que no los veía hace más de 30 años, imagínate. Claro. Entonces, es que yo en los últimos 25 años he venido 4 veces a Lima y casi salvo alguna vez, esta ha sido la vez que más he estado aquí en la ciudad, porque otras veces he venido y la embajada española me organizaba conciertos en Salamanca, ellos son los que financiaron el tema para ir a Arequipa a hacer el festival, también en el norte, en Trujillo, algo también me organizaron. Entonces, cada vez que he venido, al final he estado aquí en Lima unos días solamente. Esta vez un par de semanitas por lo menos, que ya podía extenderme más. Claro que sí, nuevamente muchas gracias, Óscar, por recibirnos. Anunciarles también de que
uno de los festivales donde conocí a Oscar Guzmán, que es el Festival Internacional de Guitarra en Arequipa, esta ciudad muy importante en el Perú. Va a reactivar sus actividades, he conversado con su director y ojalá en algún momento volvamos a poder tener a Oscar Guzmán en el escenario, de repente del Teatro Municipal de Arequipa. Y para nosotros, como te decía, esta mañana, este mediodía, ha sido de mucho provecho porque nos hemos enterado algo más de tu vida, algo más del flamenco. Y nada, muchas gracias, Oscar. Nada, a ti por esta oportunidad. Nada, te deseo todo lo mejor y también a todos tus oyentes. Muchas gracias. Hasta pronto, guitarrero. Hasta luego.